Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estábamos viendo los peligros biológicos, habíamos quedado con este tema que es muy importante, ¿sí? Que es el patrón de multiplicación de las bacterias, y habíamos dicho, como muy bien contestaron todos, que el tiempo de latencia son 2 horas, el tiempo que puede estar a temperatura ambiente un alimento sin que se estén multiplicando las bacterias, ¿sí? Vamos a seguir viendo distintas cosas que tienen que ver con los peligros biológicos, en particular con las bacterias, y vamos a ver un par de enfermedades, un par de ETAs, ¿sí? Bueno, acá en la diapositiva tenemos un término que son toxinas, ¿sí? ¿Qué es una toxina? Una toxina es un elemento que produce una bacteria, ¿sí? Es un residuo de la bacteria, algo que elimina cuando se está multiplicando, y que esa toxina nos puede producir un daño a la salud. Hay distintos tipos de toxinas que afectan a distintas partes del cuerpo, ¿sí? Hay toxinas que afectan al sistema nervioso, hay toxinas que afectan a los riñones, hay toxinas que afectan al hígado, ¿sí? Hay distintos tipos de toxinas que producen las bacterias y que nos producen una enfermedad. ¿Y qué significa termoestable? ¿Sí? ¿Qué quiere decir este término? Termoestable quiere decir que esa toxina se mantiene, no se muere con el calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una bacteria, un alimento estuvo 6 horas a temperatura ambiente, ¿sí? Por arriba de las 2 horas esas que hablamos. Y las bacterias empezaron a multiplicar en ese alimento, un tipo de bacteria, no todas, ¿sí? Las que producen este tipo de toxina. Y, y esas bacterias al multiplicarse producen esta toxina, ¿sí? Cuando yo llego a cocinar ese alimento, pongamos que yo hice una tarta, ¿sí? Hice una tarta de espinaca, con huevo, con queso, con cebolla, y no la puse al horno, la preparé, la armé en la tartera, la dejé en la mesada y me fui a ver una serie de Netflix, la preparé a las 4 de la tarde para cena, ¿sí? Pero tenía ganas, tenía tiempo libre, estaba al cohete, hice la tarta. Y la dejé arriba de la mesada, porque todavía no la iba a meter al horno. Todo ese tiempo que estuvo en la mesada, que por ahí fueron 4 o 5 horas, esas bacterias se multiplican, producen esa toxina, ¿sí? Que esa toxina es termoestable, quiere decir que no se muere con la cocción. Llevo la tarta al horno y las bacterias que son sensibles al calor se mueren, porque el horno es una temperatura muy alta. Pero ¿qué pasa con esa toxina? Esa toxina no se elimina porque es termoestable. Cuando me como la tarta, me da una ETA, ¿sí? Esto no son todas las bacterias, son algunas poquitas bacterias, es solo para contarles qué significa una toxina termoestable, porque después la vamos a ver en alguna enfermedad, así ya saben de qué estamos hablando. Y esto también es importante porque uno siempre dice, bueno, o las abuelas decían, el calor mata todo, ¿sí? Eh, y no es así, el calor no mata todo, hay cosas que sí mueren con el calor, pero hay algunas que no, y entonces esta es otra de las razones por las cuales hay que respetar ese tiempo máximo que puede estar un alimento a temperatura ambiente, y es por esto también, porque no solo las bacterias ellas mismas pueden enfermar por su propia presencia, sino también por lo que ellas generan como estas toxinas, ¿sí? Las termoestables. Hay otro tipo de toxinas que son termolábiles, ¿sí? Son toxinas que sí se mueren con la cocción, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en algunas enfermedades qué pasa, ¿sí? Qué tipo de toxina tiene. Por ejemplo, la toxina del botulismo, sí es esa toxina, la botulínica, sí se muere con el calor, pero en general nos enfermamos comiendo alimentos que no los cocinamos.
una conserva de berenjenas en escabeche, uno no la cocina la conserva de berenjenas, se la come así. Entonces, por eso después vamos a ver que hay otras toxinas que sí se pueden llegar a morir con el calor, pero que lamentablemente están en alimentos que nosotros no hacemos una cocción antes de comerlo, ¿sí? Bueno, después también les conté en el video pasado que algunas bacterias producen lo que se llama esporas, ¿sí? ¿Y qué es esa espora? Acá podemos ver, el puntero no me anda, pero lamentablemente, pero bueno, voy a ir contándoles. Acá dice bacteria vegetativa, quiere decir que la bacteria está en su forma común de reproducirse y de vivir, ¿sí? Está viviendo y se está reproduciendo, pero ¿qué pasa? Si encuentra condiciones en el ambiente que no le son favorables para multiplicarse y para vivir, ¿qué hace? Se mete, ¿se acuerdan que les dije que se metía como en una capita protectora, ¿sí? Que es esto que se llama espora, queda ahí guardadita, queda viva, pero queda como latente, o sea, queda sin multiplicarse ni nada, queda ahí esperando a que cambien las condiciones del ambiente. Y si ven abajo que dice condiciones de vida favorables, o sea, cuando el ambiente, cuando detecta la bacteria, que el ambiente le vuelve a ser favorable para multiplicarse, ahí sale de este estado de espora y vuelve a ser una bacteria vegetativa. Eso se llama forma de resistencia, ¿sí? Algunas bacterias tienen esta forma de resistencia que les permite sobrevivir incluso a condiciones de ambiente desfavorables. Es genial, es un método de supervivencia genial, y por esto los microorganismos son bastante más vivos que nosotros, bastante más pillos con sus métodos de supervivencia, y nos van a sobrevivir a la humanidad y todo. O sea, si se mueren todos los humanos, igual va a haber bacterias y virus van a sobrevivir en el mundo porque tienen un montón de mecanismos de defensa, ¿sí? Bueno, acá para hablar un poquito de qué cosas pueden favorecer o no a que los seres humanos nos enfermemos de estas setas, ¿sí? ¿Qué factores, qué situaciones hacen que nos podamos agarrar estas setas y que nos afecten más o menos al cuerpo, ¿sí? Obviamente el microorganismo del bicho, digamos, ahí dice cantidad ingerida, o sea, cuánto me comí, o sea, si yo me como mucho, no es lo mismo que si me como poco. Algunas bacterias y algunos virus nos enferman con muy poquitita carga, ¿sí? Carga se llama, puede ser carga bacteriana o carga viral, es la cantidad de bicho que me como para enfermarme. Algunos con muy poquitita carga bacteriana o viral ya me enferman, como la bacteria que produce el SU, ¿sí? Y después otro factor importante de enfermedad es la patogenicidad. ¿Qué quiere decir patogenicidad? Quiere decir la posibilidad de enfermedad que tiene ese microorganismo. Hay microorganismos que enferman más y microorganismos que enferman menos, ¿sí? Por ejemplo, el norovirus, que hubo un brote el año pasado en los estudiantes, no sé si se acuerdan o lo escucharon, es un virus que tiene poca patogenicidad, o sea, no es muy enfermante. Nos da un par de vómitos y nos recuperamos, en general casi todos los que estamos más o menos sanos, pero hay otros microorganismos que son más patógenos, producen enfermedades más graves, ¿sí? Como por ejemplo el botulismo, ¿sí? Que produce una enfermedad mucho más grave. Respecto a los factores del ser humano, fíjense ahí, la palabra lápiz es como una regla memotécnica que usábamos en la universidad para representar a los que son más sensibles en general a todos los microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí dice, los lactantes, o sea, los bebés, ancianos, preñadas, que son las embarazadas, los inmunosuprimidos, que quiere decir que tienen su sistema inmunológico más bajo, como los pacientes de HIV, los que están en tratamiento de cáncer, y bueno, ahí dice los sonsos, o sea, los que se mandan cagadas, ¿sí?
los que van y se comen, no sé, las cosas vencidas, que saben que no tienen que hacerlo, pero lo hacen igual. Bueno, a eso le llamamos sonsos. Esa regla memotécnica es lápiz, como para que nunca se puedan olvidar esas personas que son más sensibles, ¿sí? Lactantes, ancianos, preñadas, inmunosuprimidos, y bueno, los sonsos. Bien. Otros factores que afectan los riesgos de ETA son factores de la dieta. O sea, siempre, por ejemplo, cualquier persona que no consume alimentos saludables o que tiene una dieta no balanceada, probablemente su sistema inmunológico funcione menos bien, entonces se pueda defender menos, ¿sí? De las enfermedades, de todas las enfermedades. O sea, la población pobre, las personas que no pueden acceder a una dieta variada, todo eso puede generar que nos enfermemos más, ¿sí? Nos enfermemos más, peor. Entonces, si uno ve las estadísticas en países como en el continente africano, en países pobres, hay una mortalidad muy alta por enfermedades que en países desarrollados no ocurren, como el cólera, hay algunas diarreas muy fuertes, la fiebre tifoidea, bueno, todas esas enfermedades se dan más en países o en poblaciones empobrecidas, ¿sí? Que tienen poco acceso a alimentos. Bueno, ahí dice también antiácidos y algunos medicamentos también afectan a la flora del sistema digestivo, entonces nos pueden ayudar a que las enfermedades estas sean por ahí más graves. Factores geográficos, que tiene que ver un poco con lo que hablamos antes de los déficits nutricionales, acceso al agua potable, hábitos culturales, ¿sí? Que por ahí hacen que hay países donde se come carne cruda por costumbre, o lo que pasa en China, respecto a que se comen animales exóticos, entonces eso puede predisponer a otras enfermedades, ¿sí? Los controles sanitarios en los establecimientos de alimentos, hay lugares donde es menos, funcionan menos bien los estamentos del Estado que controlan a los lugares que elaboran alimentos. Entonces todo eso hace que en un lugar una enfermedad puede ser más grave que en otra, en una persona una enfermedad puede ser más grave que en otra, y demás, ¿sí? Esto está bueno porque para saberlo por nosotros mismos, para saber si en nuestra familia o en donde vivimos hay más o menos posibilidades que nos enfermemos, ¿sí? Si tenemos niños en nuestra casa, tenemos que tener ciertos cuidados extras, porque los niños son más sensibles a algunas enfermedades. También es importante desde lo profesional, porque no es lo mismo trabajar cocinando para un hospital, la cocina de un hospital, que en un restaurante, ¿sí? Obviamente en la cocina de un hospital voy a darle alimentos a personas que están transitando enfermedades o que se están curando, y voy a tener que ser extremadamente cuidadoso con muchas cosas, ¿sí? Porque los puedo enfermar más gravemente. Bueno, después, esto a modo así en conocimiento general, ¿sí? Hay mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, ¿sí? La acidez del estómago, el peristaltismo intestinal quiere decir los movimientos intestinales, ¿sí? La flora normal que funcione bien, y obviamente el sistema inmune del intestino. ¿Esto por qué es muy importante? Porque si yo tengo, por ejemplo, una gastroenteritis y tengo una diarrea, ¿la diarrea para qué es? Nuestro cuerpo, ¿qué está haciendo? Se está defendiendo, ¿sí? Está diciendo, bueno, aumento el movimiento del intestino, hago que se mueva mucho más rápido, y elimino el peligro, ¿sí? El cuerpo detecta que hay un peligro y por eso aumenta la motilidad intestinal y tenemos diarrea. Entonces, ¿es bueno cortar la diarrea, tomarnos algo? En general no, porque necesito que el cuerpo, o sea, hay que dejar que el cuerpo elimine el bicho. Hay circunstancias muy puntuales en las cuales, para no deshidratar el cuerpo, se dan algunos medicamentos, pero son situaciones puntuales y que no me tengo que automedicar nunca con esto, y jamás en la vida darle un medicamento a un niño, ¿sí?
de que le corte la diarrea. Esto nunca, nunca, nunca lo hagan porque pueden agravar el cuadro de la enfermedad, ¿sí? Así que dejen que funcione el cuerpo que es sabio y se está defendiendo. Obviamente hay que tomar mucha agua y demás si yo tengo una diarrea en particular, ¿sí? Bueno, esto vamos a verlo más en profundidad después, pero obviamente hay alimentos que tienen más riesgo de contaminarse y producir enfermedades que otros, ¿sí? Vamos a verlo más adelante cuando veamos los factores ambientales que necesitan las bacterias. Pero fíjense, son alimentos, los alimentos de alto riesgo, de alta susceptibilidad de contaminación bacteriana. Eso quiere decir que por su composición se contaminan más fácil, ¿sí? ¿Y cuáles son? Los alimentos ricos en proteínas, como la carne, como los huevos, como los lácteos, los que requieren refrigeración, ¿sí? Y también algunos alimentos, los que son de alto riesgo, que se comen sin algún otro proceso, ¿sí? Un alimento que no lleva un proceso de cocción es un alimento más riesgoso. En general, los alimentos más peligrosos son todos los que derivan de origen animal, ¿sí? Como por ejemplo los huevos, la leche, el pescado, ¿sí? Todos los derivados de esos alimentos, todas las carnes. Fíjense que ahí también como ejemplo está el arroz cocido, ¿sí? El arroz cocido tiene mucha humedad y tiene mucho hidrato de carbono, tiene mucho nutriente para las bacterias. Y es un alimento que uno diría, ¡ay, el arroz cocido porque es peligroso! Es un producto de riesgo, ¿sí? Porque se contamina muy fácil y ya vamos a ver con qué bicho, ¿sí? Porque tiene su propia enfermedad del arroz, ¿sí? Bien. No todos los microorganismos son malos, ¿sí? No todas las bacterias y los hongos y las levaduras, bueno, los virus sí, pero no todos son malos. Y como vemos acá, y lo van a ver ustedes en la carrera, hay muchos alimentos que para que su esencia, o sea, son lo que son gracias a microorganismos, ¿sí? Ahí tienen 4 ejemplos. La cerveza gracias a la levadura, el pan también gracias a la levadura, los vinos también por fermentación, ¿sí? De ciertos microorganismos, los quesos y los yogures que tienen las bacterias lácticas. No todos los microorganismos son malos. De hecho, nuestra flora normal intestinal está formada por distintas bacterias que nos protegen y nos cuidan, ¿sí? Viven en simbiosis con nosotros y nos ayudan a no tener problemas de salud. Y en la industria alimentaria hay bacterias y hongos en particular que son importantes para la elaboración de alimentos. Y los van a ir viendo en distintas materias de tecnología alimentaria, ¿sí? Nosotros nos vamos a referir acá a los que nos pueden enfermar y cómo prevenirlo, ¿sí? Es la base de la materia bromatología, es lo que nos importa. Pero esto es para saber que también van a ver en otros lados, van a decir, pero esto es una bacteria, ¿no es malo? No. Sí, hay bacterias buenas. Hay enfermedades mucho más graves que otras, ¿sí? Más allá de todo lo que dijimos de los factores que hacen que una enfermedad sea grave o no, de base hay enfermedades que son graves siempre. Por ejemplo, todo lo que es botulismo, ¿sí? Ahí está, bueno, el cólera, la Escherichia coli O157, que es la bacteria del síndrome urémico hemolítico, Trichinella spiralis, que es la triquinosis. Hay algunas que no son tan graves, ¿sí? Shigella, Campylobacter, y algunas que son poco graves que dan en general cuadros leves. Las vamos a ir viendo, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus. Vayan estos nombres haciéndoselos familiares, ¿sí? Vayan pensándolos y recordándolos porque los vamos a ir nombrando después. Y vayan haciéndose amigos, así saben de lo que estamos hablando, ¿sí?